somos derechos y humanos, y un poco como todo el mundo piensa en esa época, se compró un poco el campeonato mundial, dado que a Perú le hemos hecho una goleada totalmente fuera de contexto deportivo. Por consiguiente, el régimen militar necesitaba algún hecho de este tipo para levantar la euforia de la gente y posicionarse ante la población con un predicamento y una alegría mayor, ¿no? ¿Crees que lo lograron ese objetivo y el de tapar un montón de otras cosas? Y se tapa por un tiempo, nunca las cosas malas se pueden llevar por mucho tiempo. Lo único que de esas cruentas años que vivió la Argentina, muy triste en todos los aspectos, una cosa que la guerrilla por un lado mató, y nadie lo escribe, y por otro lado el gobierno militar cometió atrocidades como es la desaparición de personas y de niños. Eso no justifica, no es justificable bajo ningún punto de vista. Y con la guerra de Malvinas, ¿te acordás de algo? ¿De qué Sí, pasó? la guerra de Malvinas nos despertamos un día con que habíamos tomado nuevamente el gobierno en las Islas Malvinas, esperando, hubo una serie de ataques de distintos órdenes mundiales, digamos. Por un lado, Inglaterra apoyada por Estados Unidos, por otro lado, en América, Chile apoyando a Inglaterra, Uruguay neutral, y Perú fue el único que realmente nos apoyó en todo sentido, con armamento, con lo que fuese. Fue una invasión muy mal organizada, desde el punto de vista, uno no es militar, pero no podés mandar al sur gente del norte que está acostumbrada a los calores, a un lugar tan frío, sin equipamiento, sin ropa y mal alimentado. Por sin experiencia. Y sin ningún tipo de experiencia, porque el 80% o el 90% eran todos soldados que estaban haciendo el servicio militar. Por consiguiente, todo lo que hubo ahí fue héroes, grandes héroes que dejaron su sangre, pero muy mal dirigidos y muy mal pertrechados. Por consiguiente, el triste espectáculo de una derrota que fue intentado por muchos gobiernos, hasta diría cerca de nosotros, ocultar a esos soldados que realmente fueron grandes héroes nacionales. ¿Y vos te acordás de qué pasaba con las donaciones que se hacían para mandarle a los chicos que estaban en Malvinas? Sí, me acuerdo, se le mandaban raciones, se juntó, por ejemplo, tu abuela, hasta había donado sus anillos del abuelo y de ella, de oro, las alianzas. Como ella, muchísima gente donó oro, donó raciones, donó de todo, dinero para la guerra, y lo único que lograron no saber dónde fue a parar esa plata, ni esos valores. ¿Y conociste a alguien que haya ido a la guerra? ¿Con qué? Si conociste a alguien que haya ido a la guerra. Bueno, tengo dos chicos conocidos. Uno estuvo en Malvinas y otro fue uno de los últimos rescatados del 9 de julio, después de haber sido bombardeado el barco. Estuvo como 2 días
junto con otros compañeros en el mar en una balsa y luego fue rescatado. Esos son las dos personas que yo más o menos, o sea, que con las cuales yo he conversado. De todas maneras, casi todos los soldados de Malvinas, sobre todo los más chicos, han pretendido no hablar mucho de eso. Uno, porque les dieron órdenes de no comentar lo que pasaba ahí, y otro por el gran problema psíquico de una guerra para la cual vos no estás preparado y todos los sufrimientos que tuvieron que pasar los soldados. ¿Y te acordás si la familia se pudo comunicar en algún momento con esas personas? ¿Alguna vez supiste? Mira, yo sé que mandaban cartas la familia y algunos de los chicos, yo digo chicos porque eran miles, pero algunos de los chicos también enviaron cartas, pero la comunicación era bastante escasa, tanto es así que el que fue rescatado del crucero 9 de julio, el primero que se enteró de que lo habían rescatado fui yo, porque las comunicaciones eran muy malas y en ese momento yo estaba en un lugar donde estaban pasando la información de los que iban rescatando del 9 de julio y apareció él. Por eso te digo que las comunicaciones también eran muy malas porque hace muchos años. ¿Y te acordás cuál era la postura de los medios de comunicación sobre la guerra? Y como yo te comento, los militares buscaron siempre hechos que produjesen una enfervorización del pueblo, ya sea con el mundial y esto de la invasión a Malvinas. Los medios hegemónicos, o sea, los medios del país, aprobaban de entrada y después se dieron cuenta y empezaron a criticar toda esa invasión tan desordenada y tan mala, porque los resultados indiscutiblemente eran malos. Y te vuelvo a repetir, tengo hasta un aviador conocido, que él sí era piloto Mirage, donde te mostraba todo lo que ellos han sufrido, han pasado, y poco se conocía en el continente de lo que estaban sufriendo ellos, ¿no? Y si querías escuchar en alguna radio algo que se acercara más a la realidad, ¿había alguna? ¿O solo era lo que se decía de que íbamos ganando? No, en principio la parte o la gran parte de las informaciones eran todas que íbamos ganando, y por otro lado los pocos que podían estar en contra, digamos así, de esa aventura, eran movimientos de izquierda muy definidos, que tampoco eran muy confiables en sus apreciaciones, pero en general todas las informaciones, como en cualquier estado de guerra se filtra todo, era toda la información que producía el gobierno nacional, que era todo aleluyas, ¿no? Que íbamos ganando, que patatín y que patatán, cosa que no era cierto. ¿Y cuando volvieron los combatientes, te acordás cómo se los trató? Cuando volvieron los combatientes, no se los trató bien, no se los tomó como los que eran grandes héroes. Venían con problemas psíquicos muy problemas de tristeza, de angustia,